Gustavo Petro planteó una idea que desde el primer momento generó debate tanto dentro como fuera de Colombia, un gobierno de transición compartido en Venezuela, inspirado en una de las experiencias políticas más particulares de la historia colombiana, el Frente Nacional. El mandatario colombiano reveló que esa propuesta no surgió de la nada ni fue producto de una declaración improvisada, sino del rol que él mismo asegura haber desempeñado en medio de las conversaciones internacionales sobre la crisis venezolana antes de las elecciones presidenciales de 2024. Petro afirmó que no solo estuvo informado de los movimientos entre distintas potencias, sino que también actuó como un mediador que buscó tender puentes entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración de Joe Biden, tratando de evitar que el clima de tensión escalara hacia escenarios más peligrosos para la región. Según explicó, su participación consistió en diversos encuentros organizados en Bogotá, en los que participaron representantes de Europa, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y sectores de la oposición venezolana, con la intención de hallar un camino que permitiera suavizar la confrontación política, disminuir el impacto del bloqueo internacional y abrir la puerta a unas elecciones catalogadas como libres por la comunidad internacional. Petro expresó que durante meses promovió la idea de un diálogo real entre los actores involucrados, intentando que las diferencias ideológicas no impidieran encontrar un terreno común que evitara un desenlace violento. En su relato, aseguró que medía algo entre el gobierno de Maduro y el de Biden antes de las elecciones, frase que de inmediato generó reacciones porque confirmaba que Colombia no solo observaba desde la distancia la situación en el país vecino, sino que también estaba actuando como un puente diplomático en un momento especialmente frágil. Petro retomó el planteamiento del Frente Nacional Colombiano, un acuerdo político que en el siglo XX permitió una alternancia pactada entre liberales y conservadores para frenar la violencia bipartidista. Según él, ese mecanismo podría ser un punto de referencia para Venezuela, siempre y cuando las dos fuerzas principales aceptaran compartir la transición con garantías, reglas claras y supervisión internacional. La propuesta, sin embargo, no buscaba copiar literalmente el modelo colombiano, sino adaptarlo como una fórmula temporal que ofreciera estabilidad en medio de la polarización venezolana. En sus declaraciones, Petro subrayó que la crisis venezolana no podía seguir interpretándose únicamente como un conflicto interno. Para el presidente colombiano, las presiones externas, las sanciones económicas y la confrontación geopolítica habían profundizado la situación, afectando directamente al pueblo venezolano y generando una migración masiva que repercutió en toda la región. Por eso insistió en que el levantamiento progresivo de las sanciones debía formar parte de cualquier acuerdo, pues no era viable exigir elecciones libres y competentes mientras persistieran condiciones que, según él, estrangulaban la economía del país. El mandatario insistió en que las reuniones multilaterales en Bogotá tenían precisamente ese objetivo, construir un escenario en el que tanto el chavismo como la oposición pudieran sentarse a negociar sin el peso de medidas económicas que dificultaban cualquier posibilidad de entendimiento. Petro consideró que la presión internacional debía ser reemplazada por motivaciones para avanzar hacia una transición pacífica. En los encuentros que mencionó, afirmó que se discutió la necesidad de garantizar observación internacional, participación de todos los sectores y compromisos verificables para que las elecciones no fueran solo un acto formal, sino una verdadera apertura democrática que permitiera reconstruir la confianza perdida. Para Petro, la clave era persuadir a las partes de que la alternativa a un acuerdo político podría ser un escenario de mayor inestabilidad, con riesgos de intervención militar o confrontaciones internas que harían aún más difícil cualquier salida negociada. Por eso insistió en que la región debía actuar preventivamente, aprendiendo de experiencias pasadas en América Latina donde los conflictos políticos desembocaron en violencia o intervención extranjera. El mandatario colombiano también expresó que su preocupación iba más allá de Venezuela. Aseguró que una explosión de violencia en ese país tendría efectos inmediatos en Colombia, Brasil, los países del Caribe y en toda la región andina, generando no solo desplazamientos masivos, sino también una cadena de tensiones diplomáticas y militares que pondrían en riesgo la estabilidad continental. Según Petro, si la región no se anticipaba a ese riesgo, podría enfrentarse a uno de los episodios más peligrosos en décadas. La idea de un gobierno de transición compartido surgió precisamente para evitar ese escenario extremo, buscando mecanismos que permitieran que las distintas corrientes políticas venezolanas se sintieran representadas y tuvieran garantías para participar en el proceso sin temor a represalias. Petro relató que en sus conversaciones con representantes internacionales insistió en que no era realista esperar que una de las partes cediera el poder de forma absoluta sin un acuerdo sólido. Afirmó que la única forma de lograr un proceso electoral verdaderamente competitivo era mediante un compromiso en el que tanto el oficialismo como la oposición cedieran algo en beneficio de un propósito mayor, la estabilidad del país y el bienestar de la población. Para él, esa era la esencia de la propuesta inspirada en el Frente Nacional, crear un punto de encuentro entre adversarios que, aun sin renunciar a sus convicciones,
aceptaran tomar decisiones conjuntas durante un periodo determinado. Según el mandatario colombiano, la oposición venezolana participó en algunas de estas discusiones y planteó sus inquietudes sobre la falta de garantías electorales, la persecución a dirigentes, la inhabilitación de candidatos y la necesidad de un arbitraje internacional fuerte. Petro afirmó que transmitió esas preocupaciones en sus diálogos con representantes de Estados Unidos y Europa, con el fin de asegurar que cualquier avance hacia el levantamiento de sanciones estuviera acompañado de compromisos reales por parte del gobierno de Maduro. De igual forma, aseguró que transmitió al oficialismo las demandas internacionales sobre la necesidad de permitir observadores, habilitar candidaturas y reducir la presión sobre dirigentes opositores. Para Petro, el uso del bloqueo económico era una herramienta que no contribuía a la democratización de Venezuela, sino que profundizaba la crisis social y alimentaba la narrativa del gobierno venezolano sobre la agresión externa. A su juicio, la presión debía transformarse en incentivos vinculados directamente al cumplimiento de acuerdos verificables. Con ese enfoque, propuso lo que llamó un proceso de desescalada política, que podía traducirse en liberación de presos políticos, habilitación de liderazgos opositores, reformas en el sistema electoral y garantías para la competencia durante la campaña. Ese proceso, según explicó, debía ir acompañado de un cronograma de levantamiento gradual de sanciones, condicionado al cumplimiento de cada paso. Petro describió ese enfoque como un método de corresponsabilidad internacional, donde cada actor asumía parte del compromiso y contribuía al avance del proceso. En su relato, afirmó que durante las reuniones multilaterales también se discutió la importancia de la participación de Naciones Unidas y otros organismos regionales que pudieran acompañar la transición. Petro insistió en que la legitimidad del proceso dependía de la presencia de observadores confiables, capaces de certificar que las decisiones se tomaban de forma transparente y que ninguna de las partes intentaba manipular el acuerdo. Señaló que la comunidad internacional debía actuar no como árbitro que impone sanciones, sino como garante de un pacto político que respondiera a las necesidades de la población venezolana. Petro también hizo referencia a la necesidad de que la región aprendiera de los errores del pasado. Habló de la crisis migratoria venezolana, que ya ha alcanzado cifras históricas, y destacó que los países vecinos han tenido que asumir el impacto económico y social de la salida masiva de ciudadanos. Para él, estabilizar Venezuela no solo era necesario para los venezolanos, sino también una prioridad para los países latinoamericanos que enfrentaban presiones cada vez mayores en servicios de salud, educación y empleo debido a la llegada constante de migrantes. Consideró que una solución duradera solo podía lograrse a través de un proceso político incluyente, legítimo y acompañado internacionalmente, no mediante medidas unilaterales ni presiones militares. A lo largo de su exposición, Petro insistió en que las sanciones han tenido un profundo efecto sobre la economía venezolana, afectando directamente a la población más vulnerable. Según él, aunque fueron diseñadas para presionar al gobierno de Maduro, en la práctica terminaron debilitando aún más la capacidad del país para recuperar su estabilidad, generando escasez, inflación y deterioro en áreas clave como la salud y la alimentación. Por eso consideró imprescindible replantear la relación entre sanciones y democratización, buscando mecanismos que no penalizaran a la población civil. Su propuesta, según explicó, no defendía ni eximía al gobierno venezolano de responsabilidades, sino que buscaba crear condiciones de negociación más equilibradas. En su reflexión, Petro afirmó que no había interés en imponer un modelo colombiano en Venezuela ni en interferir en su política interna, sino en ofrecer una alternativa que evitara escenarios de ruptura. Destacó que la violencia política puede tomar formas impredecibles y que, en contextos polarizados, algunos sectores pueden considerar opciones extremas que podrían desencadenar conflictos armados. Petro señaló que en sus conversaciones escuchó con preocupación análisis que sugerían que actores externos estaban considerando intervenciones directas o indirectas, algo que, según él, no podía permitirse en América Latina. A su juicio, la región debía marcar una posición clara en defensa de las soluciones pacíficas y negociadas, rechazando cualquier forma de intervención militar. En su mensaje final, Petro reiteró que su intención siempre fue facilitar un camino de diálogo que permitiera a Venezuela retomar el control de su futuro mediante decisiones democráticas. Aseguró que continuará participando en esfuerzos diplomáticos orientados a reducir tensiones y buscar acuerdos viables, siempre bajo el principio de que la solución debe surgir de los propios venezolanos, con acompañamiento internacional y sin imposiciones externas. Para él, la única salida sostenible es aquella que permita que todas las voces sean escuchadas y que el país recupere una institucionalidad que garantice confianza y estabilidad. Para apoyar este tipo de análisis y que más personas puedan comprender el trasfondo de estas tensiones regionales, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario sobre qué opinas de esta propuesta de transición en Venezuela y el papel que afirma haber desempeñado Gustavo Petro en todo este proceso.
Tu opinión es clave para seguir construyendo este espacio de información y debate. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.